Si tienes curiosidad por saber quiénes son las 10 mejores escritoras de la historia, qué han escrito y cuándo, te invitamos a que sigas escuchando. Ellas marcaron un antes y un después en la literatura actual gracias a sus obras y a su extraordinario talento. ¿Quieres saber de quiénes se tratan? En la posición número 1 tenemos a Christine de Pisan, nacida en septiembre del año 1364 en Venecia, Italia, pero vivió en la corte francesa desde muy pequeña, donde recibió una educación que se solía reservar solo para los hombres, siendo la primera mujer en afirmar su identidad como autora y en reivindicar el derecho de las mujeres a la palabra y a un lugar en la sociedad. Su pasión por la literatura despertó al tener acceso a la Biblioteca Real del Palacio del Louvre y pronto destacó como escritora, filósofa y humanista por su ingenio y facilidad de palabra, dejándonos con sus mejores obras como Epístola del Dios del Amor, escrita en el 1399. Obra literaria de carácter moral donde rechaza a los falsos amores y amantes, quienes prometen y luego no dan. La ciudad de las damas, escrita en el año 1405, esta obra construye una imagen de la mujer y de la feminidad a partir del modelaje de un pensamiento forjado en diálogo con la cultura, la de los hombres, claro, pues no había otra, tanto la cortés como la clerical, pero sorprendentemente diferente. Falleciendo en el año 1430 a sus 65 años. Posición número 2. Santa Teresa de Jesús. Nacida en Ávila, España en el 28 de marzo en el año 1515, interesada por la religión y aficionada a las novelas de caballería desde niña, no será hasta 1535 cuando se dé cuenta de que su verdadera vocación pasa por el convento e ingresa en la Encarnación. Con el paso de los años, Santa Teresa de Jesús comenzó a tener visiones y experiencias místicas que inspiraron a su obra. En esta línea, el libro de la vida surgió como otros muchos textos, por ser material para su confesor, que la animaba a contar sus enseñanzas y visiones. A esta afición por las letras se suma la fundación de conventos, 17 a lo largo de su vida como principal misión. A pesar de la estrecha vigilancia a la que se veía sometida por la Inquisición, la religiosa se ha convertido en la cumbre, junto a San Juan de la Cruz, de la mística experimental cristiana. Falleciendo en octubre de 1582, en Alba de Tormes, España. Posición número 3. Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida el 12 de noviembre del año 1648, en México, fue ampliamente reconocida como escritora, aunque ella misma declaró en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que siempre escribió por encargo. Escribió obras de teatro, como Los empeños de una casa en el año 1683 y Amores más laberinto en el año 1689. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años y, desde muy joven, sus versos destacaron en la corte virreinal de Nueva España. Por otro lado, rechazó el matrimonio e ingresó en varios conventos, en los que crearía algunas de sus obras más importantes como El Divino Narciso o La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrito en el 1689, un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación. Falleciendo el 17 de abril en el año 1695, a sus 46 años. Posición número 4. Jane Austen. Nacida en Steventon, Reino Unido en el 16 de diciembre del año 1775, en el seno de una familia de la burguesía agraria, fue educada por su padre y tuvo una vida tranquila con puntuales viajes por Inglaterra que, generalmente, le servían como inspiración para sus escritos. A partir de 1809, la familia se mudó a Chawton y fue allí donde encontró la tranquilidad necesaria para publicar sus obras. De hecho, en su obra más reconocida, Orgullo y Prejuicio en el año 1813, existe un retrato magistral, irónico, costumbrista, ácido y personal sobre la apacible vida que llevaba la burguesía campestre de su tiempo por medio de distintos personajes. Falleciendo a sus 41 años en el 18 de julio del 1817, en Winchester, Reino Unido. Posición número 5. Mary Shelley. Nació el 30 de agosto de 1797 en Somerstow, Londres, Reino Unido. Fue una escritora dramaturga, ensayista y biógrafa británica. En esta línea, es reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, escrito el 1 de enero de 1818, que es considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logró inaugurar el género. Enmarcada en la tradición de la novela gótica, la historia trata diversos temas de interés para la época del romanticismo,
la moral científica, la creación y destrucción de vida, o el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Así, la novela termina con la confesión de la criatura de que pondrá fin a su miserable existencia. Mary Shelley falleció el 1 de febrero de 1851 en Chester Square, Londres, Reino Unido. Posición número 6. Rosalía de Castro. Nació el 23 de febrero de 1837, en Santiago de Compostela, España. Hija ilegítima de una hidalga y un sacerdote, Rosalía de Castro ha pasado a la historia por ser una de las grandes poetisas del siglo XIX español, precursora de la poesía española moderna junto al gran Bécquer. Dejándonos con estos maravillosos poemas. Busca y anhela el sosiego. Era apacible el día, hora tras hora, día tras día y entre otros. Su estilo mezclaba lo personal con lo natural, denotando ansiedad e inquietud en muchos casos. De esta forma, los textos que escribía pasaban de la crítica social más pura a las dudas metafísicas, la soledad, la muerte y el distanciamiento con la realidad a causa de la depresión que sufrió por la muerte de su hijo. Rosalía de Castro falleció por una degeneración cancerosa del útero el 15 de julio de 1885 en Padrón, España. Posición número 7. Agatha Christie. Nació el 15 de septiembre del año 1890, en Torquay, Reino Unido. Agatha Christie, maestra de las novelas de suspense y misterio, es la autora más vendida después de Shakespeare y la Biblia. Según el libro Guinness de los Récords, sus obras han sido adaptadas en innumerables ocasiones. Fue la lectura de autores como Wilkie Collins o Arthur Conan Doyle lo que despertó su interés por la lectura e hizo que se lanzase a escribir sus primeras novelas policíacas. En su primera obra, El misterioso caso de Styles, ya introdujo al pintoresco detective que protagonizaría gran parte de su trabajo, Hércules Poirot. A lo largo de su vida escribió 67 novelas y más de 150 cuentos, falleciendo el 12 de enero de 1976, en Winterbrook, Reino Unido. Posición número 8. Emily Dickinson. Nació el 10 de diciembre de 1830, en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos. Sin Emily Dickinson, los críticos advierten que no se podría haber conseguido llegar a la poesía contemporánea. Con los años decidió aislarse del mundo exterior y de la vida social desde muy joven, manteniendo correspondencia solo con algunos de sus conocidos. Desde la década de 1860, abandonó el estilo de lírica típico de la época y desarrolló una poesía intimista, sentimental y profunda debido a su enseñanza puritana. Su mejor obra fue Los pájaros por la nieve. A lo largo de su vida escribió 136 libros, pero solo se publicaron 5 poemas suyos, ya que ella no quería que salieran a la luz. Años después de su muerte, más de 1800 textos líricos y diversas cartas fueron conocidos gracias a su hermana y conquistaron a la crítica y al público, convirtiéndola en una de las grandes poetisas de los Estados Unidos, falleciendo 15 de mayo de 1886 en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos. Posición número 9. Simone de Beauvoir. Nació el 9 de enero de 1908 en Distrito de París. Reconocida junto a Virginia Woolf y su Habitación propia, como una de las mayores figuras luchadoras de los derechos de la mujer en la segunda ola feminista, fue una filósofa, profesora y escritora francesa. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Así, su obra El segundo sexo, 1949, supuso un antes y un después no solo para la literatura, sino también para el pensamiento actual, ya que rompió con la vertiente diferencial clásica entre mujeres y hombres. Falleció el 14 de abril de 1986, en París, Francia. Posición número 10. Joanne Rowling. Nació el 31 de julio de 1965, en Yate, Reino Unido, con 57 años en la actualidad. Escritora, productora de cine y guionista británica de la saga de Harry Potter en 1997, sus libros han superado los 500 millones de ejemplares vendidos. Por supuesto, la crítica literaria destaca la gran novedad de esta obra para el género de lo fantástico, una hibridez de elementos épicos, satíricos, costumbristas y policíacos que construyen un verosímil relato para la imaginación del lector. Bueno, esto es todo por hoy. Comenta cuál es tu autora favorita y deja tu like, así me ayudas un montón, y suscríbete.